de mi vida. Hace años le servía a Dios en una iglesia a los 12 años y le cantaba, le adoraba. Me empecé a alejar de Dios con el paso del tiempo por lo injusta que era mi vida. Perdí a uno de los seres queridos que cuando se fue perdí muchas cosas. Y se puede decir que mi niñez, desde que se fue, perdí esa parte de mi niñez. Me fui alejando de Dios con el paso de los años y eso trajo en mí una retribución grande de dolor, de depresión y desesperación. Un hueco que no se lo deseo a nadie, que salir de ahí es muy difícil. Solamente pude hacer esto con la ayuda de Dios. Con el paso de los años me era difícil acercarme a Dios completamente, porque sentí que en el mundo lo tenía todo, pero a la vez no tenía nada. ¿Por qué? Porque me faltaba el que le daba razón a mi vida. ¿Saben? Me fue muy difícil, aún siendo criada en el Evangelio, acercarme a Él, porque dentro de mí había muchas cosas que no me gustaban de los cristianos. Me decían, tienes tiempo de restaurarte, busca de Dios, acércate, Cristo viene, salva tu alma. Y a mí eso me daba rabia, y a mí eso me daba fastidio. Pero una noche que decidí apartarme a Dios, porque no me agradaban las cosas del mundo, porque sentía que me sentía vacía, que me sentía sucia, que no me sentía digna. No sé si muchos de ustedes entenderán tal sentimiento. En el camino se dio la oportunidad de entrar a un campamento en el año 2023. Desde ahí empezó toda esta travesía llamada el cristianismo, ser un discípulo, y me ha sido difícil y he tenido muchos percances en el camino, he tenido muchos problemas, ¿saben? Comencé teniendo amistades que me llegaban y me decían, vamos a la iglesia, y me llevaban a los pies de Cristo. Era hermoso, era todo color de rosa, yo salía con ellos y era lo mejor del mundo y tenía la compañía, pero de un momento eso acabó. Y fue difícil enfrentarse a la soledad. Porque a veces muchas de las personas que te ayudan son las mismas que se voltean en contra de ti y tratan de ahogarte en la marea alta. Y ahí cuando el barco se voltea y está en el alta mar y no sabe ni qué hacer, y tú como comandante no sabes qué hacer para navegar el barco, aparece el mejor capitán de todos. Mi barco se hundía y cada vez no encontraba la salida. Cada vez pensaba que me tenía que ahogar, que era lo necesario y que era la única salida para salir de mi desesperación constante del día a día. Y era duro para mí. Cuando le di la oportunidad a Jesucristo, todo cambió. La paz llegó, mi vida cambió. Y cuando decidí servirle, porque me empecé a enamorar de Él por medio del proceso, claramente esto no pasa de la noche a la mañana, esto pasa a través de procesos, no de un instante, no de un día sí y un día no, sino todo el tiempo. La constancia te lleva a mejores ocasiones, tanto buenas como malas. Y me llegué a enamorar del Señor y llegué a servirle. Y todo era color de rosas, todo era perfecto, pero de la noche a la mañana todo cambió. Y sabes algo, la vida me enseñó que la mejor compañía que vas a tener es la de Jesucristo. La única y la verdadera compañía que vas a tener es la del Señor. Porque también empecé con amistades que me enseñaron muchas cosas del servicio a Dios, que me enseñaron demasiado y se los agradezco. A pesar de que no terminó de la manera que yo quería y terminé sola. Si me preguntan ahora, mis únicos amigos son mi familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son los primeros y los más importantes. Y ustedes me preguntarán por qué. Porque en el momento en que yo quedé sola, porque sí, volvió a pasar no uno, sino dos procesos que llevaron a mi vida a dar un giro de 360 grados, pero también de un lugar a otro lugar.
Es decir, pasar de la felicidad constante a un estado depresivo que irradiaba en cada rincón de mi vida. Y no me refiero a una buena forma. Me deseaba la muerte y no quería continuar. Pero también le decía a Dios que me diera fuerzas en la mitad de ese proceso en el que quería acabar con mi vida a los 16 años. Así es la edad que tengo ahora. Y Él volvió a acercarse a mí y volvió a decirme: nunca te he abandonado, he estado contigo, ¿por qué dudas de mí? Confía en mí. Ahí es cuando empecé a confiar en Dios, que sabía que Él iba a ser mi único amigo, y a pesar de que Él ponía en mi camino personas para que me hablaran y me fortalecieran, Él era la razón por la cual yo seguía viva. Él era la razón por la cual yo escuchaba a esas personas, porque sabía que me iban a acercar a Él. Y en el proceso, claro que me partí en dos y soy una persona rota en estos momentos, pero con una reparación constante día a día, en donde Él es partícipe de esa sanidad, la sanidad de mi corazón. Hoy me sentía muy cansada en ir a servirle a Dios, a su obra, pero no me arrepiento de hacerlo, porque lo escuché a Él hablar a mi corazón, y creo que eso lo vale todo, más que el oro, más que el dinero, más que los amigos. No te estoy diciendo que sea la persona más antisocial del mundo, sino que Él es para mí mi amado, el amor de mi vida, mi amigo, mi familia. Él es mi todo. Él no complementa mi corazón, Él es la pieza esencial de mi corazón. ¿Sabes algo, joven que me estás escuchando? Tal vez desconocido, tal vez un amigo, tú que me estás escuchando. No pierdas la oportunidad de seguir a Dios. No pierdas la oportunidad de perderte una salvación que te va a llevar a mejor. No te estoy diciendo que la vida cristiana sea fácil, porque me ha tocado decir muchas veces que no es fácil. Al principio sí, pero llegan los procesos, porque la vida no es color de rosa. A veces es negra, a veces es verde, y cambia constantemente. Y vamos a tener que salir de nuestra zona de confort y decirle a Dios: ayúdame. Pero si tú estás viendo esto y no decidiste quitarlo, es por una razón. Date la oportunidad a ti mismo de decirle: cámbialo todo, Señor, que ya no quiero ser igual. Que hagas su voluntad en tu vida y no te vas a arrepentir en ningún momento. Yo en el proceso me arrepentí muchas veces de avanzar y de decirle a Dios: haz lo que tú quieres con mi vida, porque no te va a gustar lo que Dios quiere hacer con tu vida, porque te va a llevar a procesos, te va a llevar a quebrantarte, pero va a valer la pena. A mí no me gustó y no me agradó y me dolió. Me tocó perder. Pero ¿sabes algo? Para ser un ganador debes de perder. Y dile ahora que cambie todo, que ya no quiero ser igual. Ven y haz tu voluntad en mi vida hoy, cambia todo, todo, todo. Que ya no quiero ser igual. Ven y haz tu voluntad, purifícame. Estas son palabras que me tocó decirle a Dios en la oración. Y solamente el que ha vivido entiende lo que se siente no sentir ganas de vivir ni de salir adelante, y estar arrodillado y decirle a Dios: ayúdame. Estar arrodillado y decirle a Dios: no tengo fuerzas, pero aquí vine porque te necesito. Y si en alguna vez en tu vida has dudado de buscar a Dios, no lo hagas más. La vida es una sola oportunidad de vivir lo que Dios tiene para nosotros. Algo que aprendí es que Dios tiene muchas cosas grandes para nosotros, pero nosotros mismos nos restringimos y nos ponemos esa cerca, esa valla, ese límite.
Recuérdate que los pensamientos de Dios son mucho más grandes que tus pensamientos. Y si me preguntas que si vale la pena seguir a Cristo, te diría 1.000.000 veces que sí, vale la pena. No será fácil, pero vale la pena.